Los tanques, todos los tanques son estructuras de la ingeniería civil. Y se trata de que podamos almacenar el agua, por lo tanto son estructuras que de cierto modo son impermeables, no se impermeabilizan por dentro, ¿no es cierto? Pero la función principal de los tanques es poder abastecer agua y mantener siempre la demanda satisfecha. Eso quiere decir que voy a llenar un tanque y cuando llene el tanque, todito el día me tiene que dar el tanque agua, ya sea que esté gastando mucha agua a las 8 de la mañana o poca agua a las 3 de la mañana. Sí tiene que darme agua en todo momento. Entonces, lo que hace un tanque es regular todas las variaciones, ¿no es cierto?, que hayan en el consumo. Un tanque de agua, cualquier tanque de agua, siempre se va a calcular con el caudal máximo horario. Bien, ¿qué debemos hacer cuando vamos a diseñar un tanque? Primero, vamos a obtener los datos y estudios básicos de diseño, ¿no es cierto?, donde son caudal, población, dotación, caudales medios, caudal máximo diario, caudal máximo horario, todas esas cosas vamos a tener. Luego voy a establecer el tipo y ubicación del tanque. ¿Será un tanque elevado? ¿Dónde va a estar ubicado? ¿En algún barrio en particular? Aguas arriba, el tanque es semienterrado, está ubicado en el cerro. ¿Dónde está ubicado el tanque? Vamos a determinar de qué capacidad es este tanque. Tiene que ser suficiente como para copar todas las variaciones horarias. Desde el tanque, entonces, voy a copar las variaciones horarias. Vamos a establecer la forma, dimensiones, número de tanques, emplazamientos, niveles de instalación, material del tanque. Vamos a localizar los dispositivos del tanque y diseñar los accesorios y obras complementarias. ¿Cómo se clasifican entonces los tanques de agua? Son tanques superficiales y son tanques elevados de acuerdo a su ubicación por sobre el terreno, como está en el terreno. Y de acuerdo al tipo de alimentación, pueden ser tanques de cabecera, como esto, donde tienes entonces una altura de energía, altura estática, abres la pila un poquito, línea de mínimo consumo, es decir, 2, 3 de la mañana, cada vez me voy acercando más a la parte estática cuando es menos el consumo. Cuando todos están consumiendo, esta es la línea de máximo consumo y entonces se me da la mayor pérdida de carga. Entonces es eso. Y en este otro caso, ¿no es cierto?, es un tanque elevado también de cabecera. Aquí tengo un tanque elevado, en algún barrio voy a colocar este tanque elevado y aquí tengo también los mínimos y máximos consumos, ¿no es cierto? A veces tengo lo que llamamos un tanque de cola. Y en este caso el tanque de cola es parte de la red. Por lo tanto, es la única ocasión en que un tanque va a ser llenado desde el caudal máximo horario, no desde el diario, sino desde utilizando caudal máximo horario, ya que es parte de la red, ¿no es cierto? Es la única ocasión en la cual tengo esa cosa, ¿no es cierto? Voy a ver el volumen de regulación. El volumen de regulación yo lo puedo tener mediante estas figuras de consumo. Aquí tengo una figura que es el consumo. Este consumo es el consumo que se da en la población, consumo acumulado. Y si pongo una raya recta desde 0 hasta 100%, una raya recta, quiere decir entonces que lo que estoy haciendo es alimentar este tanque continuamente durante las 24 horas. Continuamente durante las 24 horas voy a alimentar este tanque. Si nosotros agarramos y traemos paralelas a esta línea, ¿no es cierto?, y hacemos la línea tangente, vamos a poder distinguir dos ordenadas, desde el punto de corte hasta el punto de tangencia, una ordenada B, y aquí lo propio arriba, una ordenada A. Estas dos ordenadas dan como lugar, dan como resultado el volumen del tanque. También puedo hacerla, este volumen de regulación, mediante coeficientes empíricos. El volumen de regulación sería, no sé, siempre por el caudal máximo diario, por T, que es el tiempo, ¿no es cierto?, el tiempo en días. Un día como mínimo me va a durar este tanque, ¿no es cierto?, es para todo el día. Si tengo un tanque de compensación, es posible que en la red me den, que si yo, agua cada 2 días, entonces ese tanque me va a tener que tener la capacidad para 2 días. Esta se va a variar de acuerdo a si estoy por gravedad o si estoy por bombeo, pero en ningún caso es menor que el 15%. En un caso a gravedad va a ir hasta el 30%
Y en el caso de los sistemas de bombeo, hasta el 25%. Siempre de los siempre voy a diseñar el volumen con el caudal máximo diario. Tienes entonces tres: el volumen de regulación, el volumen de incendios y el volumen de reserva. Cualquiera que dé mayor de los tres es el volumen del tanque. El volumen contra incendios solamente lo voy a utilizar cuando la población sea mayor que 10.000 habitantes. Si la población es menor que 10.000 habitantes, se supone que el carro bombero es suficiente. Pero si es mayor que 10.000 habitantes, por ejemplo, aquí tenemos hidrantes por toda la ciudad, estoy colocando 38 hidrantes en toda la ciudad, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar hidrantes y voy a ver cuánto va a ser el volumen contra incendios. Los hidrantes tienen que ser alimentados desde algún reservorio, en este caso en la planta de Calacara. Entonces, el caudal contra incendios responde a esta fórmula, donde población es P, es en miles de habitantes. Y el volumen de lucha contra incendios viene dado por el tiempo en horas de lucha contra incendios, y el caudal para la lucha contra incendios, que está en metro cúbico por minuto. Es el único caudal que no es metro cúbico por segundo, sino es metro cúbico por minuto. Aquí también. Entonces tú vas a sacar este caudal y lo insertas acá. Y entonces vas a tener el volumen contra incendios. Creo que son 2 horas contra el volumen, contra el tiempo de lucha contra incendios. Y luego tienes el volumen de reserva. En otras palabras, tú tienes la aducción hacia el tanque. Esa aducción hacia el tanque se calcula con el marcador máximo diario. Pero ¿qué tal si se rompe la aducción? Muchas veces nosotros hemos sido testigos de que se ha roto la aducción, por ejemplo, de Joverrancho hacia Semapa, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que tener el tiempo suficiente como para poder reparar esa aducción. La norma dice que te voy a dar 4 horas. Entonces, en 4 horas tendrías que estar reparando la aducción, ¿no es cierto? Y durante esas 4 horas que no tienes alimentación al tanque, el tanque tendría que ser suficiente como para dar agua a la población. Bien, cualquiera de los 3 que dé el mayor volumen, entonces es el volumen del tanque. Cualquiera de los 3. Vamos a ver algunas cotas y niveles de instalación. Si voy a colocar un tanque, no lo vayan a colocar en la plaza de Calacara. ¿Qué va a pasar con los que viven arriba de la plaza de Calacara? Están fregados. Entonces tendrá que, en Cochabamba tengo 3 zonas de presión. Presión alta, presión media, presión baja. Cada zona de presión tendría que estar alimentada por algún tipo de tanque. Las plantas de tratamiento, todas ellas tienen un tanque que se llama tanque de contacto. Ahí se produce la actuación del cloro, que es un bactericida y mata bacterias el cloro. Entonces sería un tanque de contacto que funciona de la misma manera como si funcionase un tanque cualquiera. Entonces la presión estática debe estar referida al nivel de agua máximo y la dinámica referida al nivel de agua mínimo. La estática porque me da la mayor presión. ¿Y cuándo se produce presión estática? A las 2, 3 de la mañana, cuando la gente no está utilizando la red de agua. Y la presión dinámica es cuando, a las 8 de la mañana todos estamos, 7 de la mañana todos nos estamos duchando, preparando desayuno, todo el mundo en Cochabamba está usando agua. Y el tanque está en su nivel mínimo. Aún así debe poder darme agua el tanque. Vamos a ver los requerimientos de diseño. ¿Qué profundidad? El fondo del tanque, por lo menos a 50 centímetros por encima del nivel freático. Si no es posible, cabe la posibilidad de que la subpresión primero me pueda hacer flotar el tanque. Si flota un portaaviones, ¿por qué no un tanquecito? ¿No es cierto? Entonces, la subpresión va a hacer que flote el tanque si es que el nivel de agua está muy por encima y si es que el peso del tanque no iguala a la subpresión, es decir, la subpresión es mayor que el peso del tanque, entonces va a flotar. ¿Cuándo va a flotar? Cuando esté pues vacío el tanque, no cuando esté lleno el tanque. Si sucede eso, tengo que colocar drenajes. Y entonces estos drenajes tienen que estar a mínimo a una distancia de 2 metros de las paredes del tanque. Distancia a otros servicios. La distancia del tanque de almacenamiento a una tubería de alcantarillado
debe ser mayor que 30 metros para terreno impermeable y 45 metros para terreno permeable. Claro, si se me rompe un tubo de alcantarilla, no quiero que ese tubo de alcantarilla, si mi tanque es enterrado, vaya a contaminar mi fuente de agua. Todos nosotros vamos a estar bebiendo agua con heces fecales, ¿no? Por eso es que estas distancias son importantes. ¿Puedo reducirlas? Sí, si utilizamos sistemas de drenaje. Los emplazamientos. Primero, debo colocar nomás un tanque lo más cerca posible a la fuente de agua. Y en la planta de tratamiento normalmente hay tanque. Ya les he dicho, se llama tanque de contacto, pero funciona como un tanque cualquiera, de estos cualquiera que estamos viendo. Esa es su función, además de ser tanque de contacto. Como tanque de contacto, el agua tiene que estar ahí adentro por lo menos 25 minutos. Por lo menos 25 minutos. Entonces voy a ver el tamaño de mi tanque de acuerdo a ello, ¿no es cierto? En las cercanías de las zonas de mayores consumos, si voy a tener un tanque elevado, obviamente prefiero tenerla en medio de la zona de más alto consumo, en algún parque. Y en las zonas altas de población, esto cae por su propia cuenta, por su propia definición. Si coloco más abajo, no voy a poder asistir con agua a las partes que están por encima del nivel del tanque que vaya a colocar. Por lo tanto, voy a buscarme siempre un lugarcito donde pueda encontrar y pueda emplazar un tanque que pueda surtir de agua a toda la población que está por debajo de ese nivel del tanque. El sistema de drenaje inferior. Este sistema se subdivide, de modo que cada subdivisión corresponda a 500 metros cuadrados. Ya, el número de unidades, y aquí es importante. Si el tanque es más grande que 50 metros cúbicos, debes colocar por lo menos 2 tanques. A veces colocamos estos tanques pareados con una válvula, de tal manera que cuando tenemos que hacer mantenimiento en un lado, cerramos la válvula y ya pare de contar. Pero es mejor que los tanques estén separados, no juntos. Es mejor. Porque si se me presenta, digamos, una falla en el tabique común, de un lado está con agua, del otro lado está sin agua, ¿y cómo voy a hacer para poder reparar? Entonces es preferible que cada tanque tenga su propia pared, digamos. Vamos a ver algunos aspectos complementarios en los tanques. Altura de revancha, por lo menos 20 centímetros. Entre el nivel máximo de agua y la altura de revancha debe haber 20 centímetros. Revestimiento interior, siempre impermeable. Debes, no, en el arquitecto Band, que es jefe de infraestructura, era jefe de infraestructura, siempre me decía, y de él he aprendido, ponle siempre Eagle Prime, Eagle Dense al tanque, y después le metes pintura de agua. Así vas a ir a dormir tranquilo. Le hago caso. ¿Ya? Entonces, es eso siempre que he pretendido hacer cuando he hecho revestimiento. La cubierta no puede ser plana. Si haces la cubierta plana, se te va a encharcar la cubierta. Por lo tanto, la cubierta siempre la vamos a tener le vamos a dar una pendiente, ¿no es cierto? De tal manera que el agua de lluvia pueda escurrir. Los limitadores de nivel. Hay limitadores de nivel. Un limitador de nivel de aguas máximas, un limitador de aguas mínimas. Pero además de ese limitador de nivel, tienes que hacer su rebosadero. ¿Qué tal si te falla el contacto? De repente hay un corte de luz, cabalito el día en que estamos dando agua, ya está en el límite máximo, ¿no es cierto? Corte de luz ya no funciona. Entonces, el agua va a seguir llenándose y de algún modo vas a tener que poder, a través del rebosadero, vas a tener que sacar el agua excedente. Ventilación. Todos los tanques tienen una especie de sombrerito. Ese sombrero se hace con una T de 4 pulgadas o 6 pulgadas con 2 codos. Y los 2 codos parecen orejitas. Entonces es una T con orejitas y las orejitas están dispuestas hacia abajo. En esas orejitas que están dispuestas hacia abajo, que están construidas a través de codos de 90, voy a poner en la parte de abajo una malla para que no se me entren los bichitos. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las ventilaciones de los tanques. A veces, en gran capacidad, la ventilación debe hacerse a través de cámaras, meramente cámaras de ventilación. Yo nunca he visto esto. Los tanques que son grandes, grandísimos, que son los de CEMAPA, tienen esas orejitas. Ya que les decía, una T sanitaria con unos coditos al final, ¿no es cierto? Y las tuberías se deben ser protegidas con malla milimétrica. Entonces, tienes así una T
con un codo, y aquí en la parte inferior del codo le vas a poner entonces una malla. Acceso de inspección. Todos los tanques tienen siempre acceso de inspección. ¿Cómo si no vas a limpiar? Tienes que poder limpiar el tanque. Por lo tanto, tienes accesos con escalerilla y accesos de 60 por 60 centímetros. ¿No es cierto? Deben situarse junto a una de las paredes. Los bordes de la apertura de acceso deben situarse por lo menos 5 centímetros por encima de la superficie de la cubierta. Esto quiere decir que si, como estás poniendo un acceso de entrada, ¿no es cierto?, al lado del borde de la pared, no te olvides que le has dado el 2% de pendiente. Si llueve, no quieres que se entre el agua de lluvia lavando todito el techo de tu tanque por la apertura esta que estás tú poniendo. Por lo tanto, le haces un reborde, ese reborde al acceso, y ese reborde al acceso es este de 5 centímetros. Medidor de caudal. Todos los tanques deben tener un medidor de caudal. Todos los tanques tienen un medidor de caudal. Protección contra luz natural. Tienes que colocarle tapa. Si no le pones tapa, le va a dar el sol y se van a reproducir las algas. Y una vez que tengas algas, ay Dios, ya es bien difícil tratar de recuperar tu tanque. Entonces, si de algún modo has perdido el techo, ponle una lona negra y pare de contar, ¿no es cierto? Pero de todos modos tienes que tener una protección a la luz natural. Tiene que haber una protección al tanque, ¿no es cierto? No te olvides que le estás dando agua a una población. ¿Qué tal si viene un loco y le pones raticida ahí adentro? ¿No es cierto? Entonces, tiene que haber, sobre todo en las plantas de tratamiento, nosotros colocamos cerco y colocamos caseta de cuidador, ¿no es cierto? Entonces, es bien importante eso. Estás tratando con que se llama, con agua potable. Escaleras de acceso son escaleras marineras, ¿no es cierto? Que tú vas, a través de esas escaleras vas a entrar, ¿no es cierto?, hacia el tanque y en las aperturas que has dejado de 0,60 por 0,60. Antes se colocaban las escaleras ahí dentro, ya, pero ahora está difícil colocarlas porque a veces hay corrosión y cuando estás bajando y has perdido el peldaño, te vas a ir adentro y no te olvides que hay por lo menos 4 metros de agua fría, ¿ya? Así que es bien importante entonces tener en cuenta eso de las escaleras de acceso. Algunas generalidades, ¿no es cierto?, deben construirse donde las condiciones de suelo sean favorables, alejadas de zonas de deslizamiento, fallas geológicas, drenajes de agua, focos de contaminación. Normalmente los hacemos de hormigón armado. En algunas ocasiones en el campo hay tanques de hormigón ciclópeo. Ferrocemento ya no hay en casas, demasiado metálicos eran los tanques de ferrocarriles normalmente. Fibra de vidrio, hay otros materiales también, ¿no es cierto? Y obviamente hay que hacer el cálculo estructural, no hay duda que vas a hacer el cálculo estructural. ¿Qué accesorios debes tener? Válvula. Toda la valvulería de entrada y valvulería de salida. Entonces, todas esas válvulas tienes que poder poner, ¿no es cierto? Tienes que poner un tanque de rebose con sus válvulas y después las interconexiones también con sus válvulas. Y considerar bypass cuando el volumen del tanque sea mayor que 50 metros cúbicos. La tubería de salida, ¿no es cierto? Tienes que tener un plano horizontal de la tubería de salida para que más o menos puedas abastecer, ¿no es cierto? Tienes que ver entonces estas cosas. Son líneas generales mediante las cuales tú puedes hacer un tanque de distribución de agua. Bien. La velocidad máxima es 0,60 metros sobre segundo a la salida. La tubería de salida a una altura de 1/3 a 1/2 del diámetro de la misma, en la parte inferior de la tubería o criba o colador y el fondo del pozo. Para la distancia horizontal del colador de medida y la pared más próxima del tanque debe ser como mínimo de medios o mínimo de 10 centímetros. ¿No es cierto? Porque si no vas a chupar todo en el colador. El colador tiene que estar arribita entonces, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de estructuras de salida y estructuras de entrada. Toda la tubería de salida obviamente tiene que tener su valvulería. Ahora les muestro ya. La tubería de reposo se puede calcular CD por área raíz de 2GH, ¿no es cierto? Entonces el área siempre es más grande para que rebose, ¿no es cierto? Y no pueda no inundar a los alrededores. Q es el caudal máximo diario en metro cúbico por segundo.
Coeficiente de contracción CD a área del orificio del rebose, 2G, H la carga hidráulica. El diámetro de la tubería de rebose no puede ser inferior al diámetro de la tubería de ingreso, siempre es un diámetro comercial más grande, ¿no es cierto? Las paredes del tanque deben tener una altura total por lo menos 0,30 metros mayor que la altura alcanzada por el agua en el rebose. Ahora vamos a ver planos. Y la tubería de limpieza. Esta es un poco más pequeña. Siempre voy a tener una tubería de limpieza. Esto me permite limpiar el tanque. No necesariamente reparar el tanque, sino limpiar el tanque. De manera tal que, de todos modos, no voy a tener que bombear agua de adentro del tanque. Tengo que tener una inclinación en la parte inferior del tanque, que es 1%. El diámetro de la tubería de rebose es esto. T es el tiempo de vaciado en segundos. El tiempo de vaciado es un tiempo de 4 horas, por lo menos. ¿Ya? Eso es una parte de la ley de medio ambiente. ¿Ya? De 4 horas, no puedes hacer menos de 4 horas, ¿ya? Hasta 4 horas tienes que hacer. Esto estaba compatibilizado con la ley de medio ambiente, por eso es 4 horas, ¿ya? CD sigue siendo 0,60, esta CD. Bien, aquí vamos entonces a ver un plano del modelo, ¿no es cierto? Este es el estructural. Pero aquí tienen, por ejemplo, miren, es un tanque bastante grande, este es el de polígono B. Es un tanque pareado, tiene una pared aquí en medio, el tanque pareado. La pendiente, tal cual dice la norma, 1%, ¿no es cierto? Hacia la cámara de limpieza. Aquí está la cámara de limpieza y desfogue, ¿de acuerdo? Miren las cámaras de válvulas, entonces, ¿no? Las entradas a cada tanque, un tanque y al otro tanque, ¿no es cierto? Y esta es la detalle de la cámara de salida, limpieza y rebose, ¿ya? Entonces, tienen con su valvulita y sus diferentes conectores, ¿de acuerdo? Vamos a ver, aquí está. Aquí está la criba, tal cual dice la norma, mínimo 0,10, la pendiente 1%, aquí tienes el nivel de limpieza, aquí está, mire, el nivel de rebose, abajo, aquí está el rebose, y esto va abajo, ¿no es cierto? Esta es criba, esta es la toma, ¿no es cierto? Que está a 10 centímetros. La entrada, aquí está la entrada de agua, arriba. Y siempre le coloco un codito, porque si no voy a chorrear para el medio, ¿no es cierto? Y aquí está lo que les decía, el ventilador. Es una T con sus codos, nada más, ¿no es cierto? ¿Qué más quería mostrarles? Este es el detalle de la visita, de 0,60 por 0,60, ¿no es cierto? Con un jalador y un candado, obviamente, ¿no es cierto? Para que puedas ingresar al tanque. Entonces son esas las... por fuera tienes obviamente el cerco perimetral, ¿no es cierto? Este es una vista, detalle de emplazamiento, ¿no es cierto? Del tanque que tiene entonces su entrada y reparte a los dos lados, ¿no es cierto? Y la cámara de limpieza y rebose que tiene a ambos lados también. Muy bien, señores, eso es en función a todos los tanques que tengo. Estos tanques existen en la normativa, en otras palabras, en la normativa tengo planos de tanques. Cuando estén haciendo el proyecto, yo les voy a dar planos de tanques para que ustedes puedan simplemente revisar, cambiar el nombre, poner el nombre de su consultora y hacer la entrega. No necesitan, digamos, diseñar propiamente dicho un tanque. Bien, señores, eso es todo en cuanto a tanques. Es todo lo que les quería decir el día de hoy. Vamos a hacer ejercicios el día sábado. El día de mañana, por favor, no voy a estar en clase, vamos a tener descanso, digamos, en la hora de clase. ¿Ya? No voy a pasar clase a las 7:45. ¿Ya? Por favor, entonces, tengan en cuenta eso para el día de mañana. No va a estar en clase, simplemente me toca hacer, digamos, la parte práctica de los tanques, antes de entrar a las redes. Entonces, esa parte práctica la vamos a hacer el día sábado. Muchas gracias, hasta el día sábado. Sábado, Inge. Chao, chao. Chao. Hasta luego, Inge.